Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente, queridos hermanos, que esa expresión de Jesucristo es la muestra que Él cargó con nuestra miseria, con nuestros pecados, con nuestros dolores y con nuestro sufrimiento, como lo decía Isaías hoy 52, del 13 al 53. Ciertamente, sí, eso es verdad, y ya lo vimos. Es el sufrimiento de Jesús, pero es el sufrimiento de la humanidad. El Dios mío y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de un enfermo. Es el grito de aquellos caminantes que van saliendo de Venezuela para ir a otros países y no encuentran transporte y tienen que caminar 10 días descalzos. Por el camino les roban lo que llevan, se encuentran policías y guardias y los roban, los golpean. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llegan a Colombia esperando tener una mejor vida y allá los terminan de rematar. Y cuando logran regresar a Venezuela, regresan, si iban con esperanza, allá la dejan y regresan sin esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la persona que sufre por cualquier motivo. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de todos los venezolanos que decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tan ricos que éramos, tan felices que éramos y no lo sabíamos. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. Uno le echan la culpa a uno, otro le echan la culpa a otro, pero no sabemos, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Jesucristo asume el dolor. Y cuando estamos ahora en la pandemia, esa enfermedad y ese terror que nos están metiendo en el mundo, es el mismo grito de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un familiar mío se murió de coronavirus. Allá es que él está enfermo. Esto no sé qué. Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo sintió en carne propia el sufrimiento del pueblo. Es la manifestación de que Jesucristo sí cargaba el peso de nuestros pecados encima y que sí Él se ponía en el lugar, en los zapatos suyos y en los zapatos míos. Que Él, cuando tú sufres, Él sufre, y por eso el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Diciéndote a ti y diciéndome a mí, no estás solo, yo estoy contigo, estoy sintiendo el mismo dolor, la misma angustia, yo lo sentí, yo lo viví, yo lo experimenté. Pero se puede superar. Pero aunque parezca que Dios te haya abandonado, Él no te abandona. Aunque tu madre y tu padre te abandonaran, yo jamás te abandonaré, dice el Señor. A pesar de que vaya en la barca y las olas le golpeen fuerte y el viento venga en contra y parezca que el barco se hunde y Jesús pareciera estar dormido, Él está ahí y no te ha abandonado. Él te acompaña y sufre contigo. Clama a Él, despiértelo como lo hicieron en la barca. Clama a Él, ora. Cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben también qué está haciendo? Orando. ¿Y qué está orando? El Salmo 22, léanlo. Jesús está orando porque en los momentos difíciles de la vida es cuando más tenemos que orar. Jesús está orando. Salmo 22, óiganlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está orando. ¿Cómo oraban los judíos? Con salmos, repitiendo los salmos. Los judíos se aprendían de memoria los salmos y en cada momento en que estaba viviendo una circunstancia, oraba repitiendo salmos. Jesús estaba orando en un momento difícil de su vida, pero como buen judío tenía en la cabeza cómo orar a Dios.
repitiendo salmos. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos viene a decir San Pablo, a ejemplo de Jesucristo, que ustedes y yo tenemos que aprender de Cristo en la cruz, que cuando estaba en un momento difícil, oraba a Dios y oraba repitiendo algo que ya alguien había dicho, una oración que alguien había compuesto y él ya estaba repitiendo de nuevo. Y Pablo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En abundancia. En abundancia significa hay que aprender algunas cosas de la Biblia de memoria. Eso es abundancia. Hay que meditarla, hay que predicarla, hay que gustarla. Cristo la aprendió de memoria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aprendió el Salmo 22 y lo estaba orando. Y dice, y así debe la palabra de Dios habitar en nosotros con toda su riqueza. Enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo? Con salmos. Con salmos. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cantándole al Señor salmos en la hora de la muerte. Con salmos e himnos. E himnos. La Biblia no prohíbe que usted ore repitiendo una oración, un salmo, un himno que otra persona ya haya compuesto. No. Eso no lo prohíbe la Biblia, eso lo prohíben los protestantes, pero la Biblia no. La Biblia dice que nosotros podemos orar repitiendo fórmulas. ¿Y qué es una fórmula? Algo ya compuesto por alguien y que usted lo repite, como nosotros lo hacemos con el Santo Rosario. Una fórmula sacada de la Biblia que nosotros repetimos como lo hacían los judíos, como lo hacía Cristo. Ese Salmo 22 no lo inventó Cristo, ese lo había hecho alguien más, pero Cristo lo estaba repitiendo y lo estaba haciendo suyo, lo estaba haciendo oración en un momento difícil. Y Pablo dice que tenemos que orar a Dios con salmos, con himnos. Y dicen los protestantes, no, la Biblia no permite eso. ¿Cómo que no lo permite? Pablo dice que sí, Cristo oraba así. Entonces, ¿cómo hacemos? Cristo oraba repitiendo. Los apóstoles oraban repitiendo. Cristo mandó a orar repitiendo. Miren cómo dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 44. Que Cristo oraba repitiendo las mismas palabras de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mateo 26, 44. Cristo oraba repitiendo las mismas palabras. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cómo? Oraba diciendo las mismas palabras. Por tercera vez oraba diciendo las mismas, repitiendo las mismas palabras, porque Cristo no era evangélico, era católico. ¿Y quiénes son los que repiten las mismas palabras? Los católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto. Padre nuestro que estás en el cielo, repitiendo las mismas palabras. 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces? ¿Por tercera vez cómo? Se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Por tercera vez? Diciendo las mismas palabras. Cristo era católico, no era protestante. Él repetía las mismas palabras, oraba repitiendo las mismas palabras, oraba con fórmulas ya escritas. Salmo 22, él oraba las mismas palabras y no conforme con eso, mandó a orar con palabras repetidas. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando vayan a orar, repitan, digan. Y todavía hay protestantes, por eso llaman protestantes, que protestan y dicen, no, eso no se puede hacer, pero Cristo lo hacía. Escuche. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Que estaba Jesús orando en un lugar. Estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor, porque es que los católicos dicen de una manera y los evangélicos dicen de otra, y yo me quedo confundido. Tú eres el Señor, enséñanos a orar, y lo que tú digas, eso lo hacemos y punto.
Pila, porque el maestro va a enseñar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: El maestro habló. Cuando oren, las veces que sean, no una vez, cuando oren, digan: repitan. Padre nuestro. Lo mismo que hacemos los católicos. Pero que los protestantes nos critican y nos critican. Pero como los católicos no leen la Biblia, no saben defenderse. Lo mismito. ¿Y cómo oraban los discípulos? Hechos 16, 25. ¿Y cómo oraban los discípulos? ¿Sería que seguían el ejemplo de Jesús? Ya Pablo decía: oren con salmos, con himnos, cánticos inspirados. Pero no solamente lo decía, lo hacía. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿O qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos. ¿Cómo oraban? Cantaban himnos a Dios. ¿Cómo oraban Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué son himnos? Fórmulas ya compuestas por otra persona, que usted las agarra y las repite como Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no son palabras de él, eso ya estaba en el Salmo 22. Y así oraban los apóstoles. ¿Y esa oración fue fuerte o no fue fuerte? Vamos a ver si era fuerte o no era fuerte. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fuerte la oración, mire, tembló un terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¡Náguara! Tremenda oración, qué fuerte se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¡Qué oración más grande! Abrió todas las puertas. Una oración repitiendo fórmulas como los católicos, repitiendo himnos como los católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Un himno que le dice el ángel a María. Sale de boca del ángel, Lucas 1:28. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, o de tu vientre, que Jesús. Brota del labio de Santa Isabel un himno a María. Y los protestantes se molestan porque nosotros lo rezamos y porque lo repetimos. Y dicen: no pueden repetir. Pero ¿dónde dice la Biblia que no podemos repetir? Si Jesucristo mismo dice que tenemos que repetir, que si usted llega a alguien a la casa y necesita algo, usted tiene que insistir una y otra vez, y si no le abre la casa, si no le abre para darle pan porque sea amigo, aunque sea le abre para que deje de fastidiar. Pero que moleste, que continúe. Pero los protestantes, ¿saben dónde se confunden? En una cita. Mateo capítulo 6, versículo 7. En esa cita se confunden. Encuentran una cita donde dice que no hay que repetir. Y ellos dicen: aquí la Biblia dice que no podemos hacer lo de los católicos, repetir. Pero vamos a ver si es lo de los católicos o qué está hablando la Biblia. A ver. Y orando, no usen vanas repeticiones. Orando, no usen vanas repeticiones. Y entonces los protestantes: ¿ve que la Biblia dice que no hay que usar vanas repeticiones? Yo quiero que observen. La Biblia dice que no hay que repetir o que no hay que usar vanas. Vanas. Ahora pregunto, vanas repeticiones es decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, lo que Jesucristo enseñó, ¿eso es vano? La Biblia prohíbe las vanas repeticiones, no prohíbe las repeticiones, dice las vanas repeticiones. Y el Padre nuestro no es una vana repetición, a no ser que usted sea más que Cristo y usted diga que Cristo dijo fue una vana oración. Y las palabras del ángel y las palabras de Santa Isabel no son vanas.
Y sigue. Y orando no usen vanas repeticiones, Nosotros los católicos no usamos vanas repeticiones. Usamos repeticiones, pero no vanas. Vienen de la Biblia. como los gentiles, Pero aquí no dice vanas repeticiones como los católicos. Dice vanas repeticiones como qué. como los gentiles, Esto es lo que los protestantes no alcanzan a comprender. Leen, pero no entienden. Vanas repeticiones como los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no creían en Dios, los que tenían otros dioses. ¿Y por qué hacían vanas repeticiones? Porque oraban a un Dios que no era Dios, que no los podía escuchar. Y oraban repitiéndole a ese Dios que tenía oídos para oír y no oía. Un Dios muerto, un Dios que no existe. Entonces dice Jesús, cuando usted ore no haga lo de los gentiles, orar a un Dios muerto, porque eso sería vana repetición, porque no le está orando al Dios del cielo, no está haciendo las cosas como tiene que ser. Usted tiene otro Dios, usted es un gentil. Está haciendo vanas repeticiones porque no es la oración de los salmos, no es la oración de la Biblia, es una oración que usted agarró a otro Dios. Mientras que nosotros los católicos no tenemos vanas repeticiones. El Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús. El Ave María está en Lucas 1:28 y el otro pedazo en Lucas 1:43. ¿Cómo va a decir que vanas repeticiones? No, son repeticiones como Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando usted y yo repetimos la oración, es precisamente para aprendérnosla y para poder nosotros decirla sin mucho problema. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos de corazón, no importa que repitamos la oración que otro haya compuesto. Lo importante es que la hagamos nuestra. Los protestantes dicen es que la oración de los católicos no sirve porque ellos repiten. Y pregunto, ¿y será que los evangélicos no repiten? Un día hablaba con uno de esos que se llaman pastores y me dijo, no, nosotros no repetimos. Le dije, ore sin repetir, pues. No repita fórmulas. No use fórmulas, no repita. Me dijo, le voy a enseñar. Y comenzó, Señor, yo te alabo. Le dije, pare ahí. Ore sin repetir. Señor, yo te alabo, está en el Salmo 150. No me repita. Y no use fórmulas. Usted está usando fórmulas. ¿Sabe qué es una fórmula? Algo que ya está establecido. Cuando usted dice Señor, es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque usted tiene que unir. La fórmula dice, una la S con la E, la L con la O y póngale la R para que diga Señor. Esa es la fórmula. Y si usted no pone la fórmula, por ejemplo, y pone solamente N-O-R, dice ñor, pero no dice Señor. Para que diga Señor tiene que usar una fórmula, la fórmula convencional, una la S, una la E, la Ñ, la O, dame la S, dame la E, dame la Ñ, dame la O, dame la R. ¿Qué dice Señor? Usó la fórmula. Esa fórmula nos la aprendimos, ¿se acuerda cuando estábamos aprendiendo a leer? Que mamá o papá, en el caso de nosotros era mamá que nos enseñaba. ¿Cómo se llama esta letra? Esa es la P. Repita. P. Repita. P. Repita bastantes veces. P. Ajá. Esta es la A. Repita. A. Ahora va a unir la P con la A. La P con la A. Pa. Repita. La P con la A. Pa. La P con la A. Pa. La P con la A. Pa. ¿Qué dice? A ver, la P con la A, ¿qué dice? Ma. ¡Tome! Le estaba inyectando la fórmula. ¿O no? Porque nosotros todos, católicos y protestantes, oramos con fórmulas. Y tenemos que repetir. No hay nadie en el mundo que no repita fórmulas. Pero los protestantes engañan al católico y dicen que la oración de ustedes no sirve porque ustedes lo que hacen es repetir fórmulas.
Queridos hermanos, hoy Jesucristo nos enseña a orar teniendo en la mente la palabra de Dios, frases de la palabra de Dios. Él agarró una frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y oraba con esa fórmula en ese momento. Y usted y yo tenemos que aprenderlo para que en los momentos difíciles oremos con fórmula, que sea sencilla, que sea práctica. Y eso es lo que hacemos con el Santo Rosario. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Ave María, orar con una fórmula sencilla, ya aprendida, para poder hacerla nuestra y dársela a Dios de corazón a corazón. Si así lo hacemos, entonces seguiremos el ejemplo de Jesucristo en la cruz, que en el momento de la hora de la muerte estaba orando, repitiendo fórmula: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?